Queridos hermanos y hermanas en Cristo, nos hemos reunido para orar por la unidad entre los cristianos y la reconciliación del mundo. Durante muchos siglos han existido divisiones entre los cristianos. Esto causa mucho dolor y es contrario a la voluntad de Dios. Nosotros creemos en el poder de la oración. Juntos con los cristianos de todo el mundo, ofrecemos nuestras oraciones mientras nos esforzamos por superar la separación. Esta solo la lograremos mediante una profunda conversión a Cristo, porque en Él estamos enraizados y en Él y por su medio Dios nos ha reconciliado. Necesitamos cambiar nuestro corazón y nuestra mente y dejar que la gracia de Dios purifique y transforme nuestra vida para volver a ser testigos de Jesús en el mundo indiferente de nuestro tiempo. Como ya sabemos, los recursos para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos de este año han sido elaborados por las distintas iglesias cristianas de Malta. La historia del cristianismo en este pequeño país insular se remonta al tiempo de los apóstoles. Según la tradición, San Pablo alcanzó las orillas de Malta en el año 60. La narración que describe este acontecimiento providencial se encuentra en los 2 últimos capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Este texto señala el comienzo del cristianismo en Malta, en el corazón del mar Mediterráneo, a medio camino entre la punta sur de Sicilia y el norte de África. Esta tierra bíblica se encuentra en el cruce de caminos de civilizaciones, culturas y religiones. Nuestras oraciones y reflexiones hoy, al igual que los días anteriores de esta semana de oración por la unidad de los cristianos, se centran en la hospitalidad que mostraron los isleños hacia los que acababan de naufragar. Nos trataron con una humanidad poco común. Que el amor y el respeto que nos mostramos hoy al orar por la unidad de los cristianos puedan mantenerse a lo largo de todo el año. Comenzamos invocando al Espíritu Santo para que sea Él en nosotros y entre nosotros quien ore al Padre por la unidad querida por Jesús. A cada invocación realizada por el Padre respondemos: ven, Espíritu Santo. Espíritu de amor, ven sobre esta asamblea y habita entre nosotros. Ven, Espíritu Santo. Espíritu de unidad, muéstranos el camino hacia la unidad de los cristianos. Ven, Espíritu Santo. Espíritu de la hospitalidad, enséñanos a ser acogedores. Ven, Espíritu Santo. Espíritu de compasión, inculca dentro de nosotros una actitud de respeto hacia todos los que nos encontremos. Ven, Espíritu Santo. Espíritu de esperanza, ayúdanos a deshacernos de todo lo que dificulta nuestro viaje ecuménico. Ven, Espíritu Santo. También juntos pedimos perdón al Señor por no haber sido fieles a su Evangelio y a su mensaje de fraternidad y de unidad. A cada invocación respondemos: Señor, ten piedad. Perdónanos, Señor, por los errores pasados, por la desconfianza y el daño que nos hemos hecho entre cristianos de distintas iglesias y tradiciones. Señor, ten piedad. Perdónanos, Señor, por permanecer en la oscuridad en vez de buscar el sendero de la luz,
porque tú, Señor, eres la única luz verdadera. Señor, perdónanos, Señor, por nuestra falta de fe y por nuestra incapacidad de ser personas de firme esperanza y de auténtica caridad. Señor, ten piedad. Perdónanos, Señor, por haber causado daño, sufrimiento y angustia a los demás. Señor, ten piedad. Perdónanos, Señor, por aislarnos y permanecer indiferentes en vez de mostrar hospitalidad hacia todos, especialmente hacia los emigrantes y los refugiados. Señor, ten piedad. Escuchamos ahora la palabra de Dios. El Papa Francisco ha establecido este domingo como el Domingo de la Palabra de Dios. Estas han sido parte de sus palabras. Así pues, establezco el tercer domingo del tiempo ordinario que esté dedicado a la celebración, reflexión y divulgación de la Palabra de Dios. Este domingo de la Palabra de Dios se colocará en un momento oportuno de ese periodo del año en el que estamos invitados a fortalecer los lazos con los judíos y a rezar por la unidad de los cristianos. No se trata de una mera coincidencia temporal. Celebrar el domingo de la Palabra de Dios expresa un valor ecuménico porque la Sagrada Escritura indica a los que se ponen en actitud de escucha el camino a seguir para llegar a la auténtica y sólida unidad. En primer lugar, escucharemos el texto de los Hechos de los Apóstoles, donde se narra el naufragio de Pablo, que da título a la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos de este 2020. A continuación, proclamaremos el Salmo 107 de alabanza a Dios por su amor. Y finalmente escucharemos el Evangelio de Marcos, donde Jesús resucitado nos invita a anunciar el Evangelio y a ser sus testigos en el mundo indiferente de nuestro tiempo. Escuchemos. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Al día siguiente, como arreciaba el temporal, los marineros comenzaron a aligerar la carga. Y al tercer día tuvieron que arrojar al mar con sus propias manos el aparejo de la nave. El sol y las estrellas permanecieron ocultos durante muchos días y como la tempestad no disminuía, perdimos toda esperanza de salvarnos. Hacía tiempo que nadie a bordo probaba bocado, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: Compañeros, deberíais haber atendido mi consejo y no haber zarpado de Creta.
Así hubiéramos evitado esta desastrosa situación. De todos modos, os recomiendo ahora que no perdáis el ánimo, porque ninguno de vosotros perecerá, aunque el buque sí se hundirá. Pues anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y sirvo y me dijo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido también la vida de tus compañeros de navegación. Por tanto, amigos, cobrad ánimo, pues confío en Dios y sé que ocurrirá tal como se me ha dicho. Sin duda, iremos a parar a alguna isla. A eso de la medianoche, en el día siguiente, en que se cumplían las 2 semanas de navegar a la deriva por el Adriático, los marineros barruntaron que nos aproximábamos a tierra. Lanzaron entonces la sonda y hallaron que había 20 brazas de fondo. Poco después volvieron a lanzarla y había 15 brazas. Por temor a que pudiéramos encallar en algún arrecife, largaron 4 anclas por la popa, mientras esperaban con ansia que llegara el amanecer. La tripulación intentó abandonar el barco y arriaron el bote salvavidas con el pretexto de largar algunas anclas por la popa. Pero Pablo dijo al oficial y a los soldados: si estos no permanecen a bordo, no podréis salvaros vosotros. Entonces los soldados cortaron los cabos del bote y lo dejaron perderse. En tanto amanecía y rogó Pablo a todos que tomaran algún alimento. Hoy hace 14 días que estáis en espera angustiosa y en ayunas, sin haber probado bocado. Os aconsejo, pues, que comáis algo, que os vendrá bien para vuestra salud. Por lo demás, ni un cabello de vuestra cabeza se perderá. Y dicho esto, Pablo tomó un pan y, después de dar gracias a Dios delante de todos, lo partió y se puso a comer. Los demás se sintieron entonces más animados y también tomaron alimento. En el barco estábamos en total 276 personas. Una vez satisfechos, arrojaron el trigo al mar para aligerar la nave. Llegó el día y los marineros no pudieron reconocer el lugar, pero distinguieron una ensenada con su playa y trataron de ver si era posible que la nave recalase allí. Así pues, soltaron las anclas y las dejaron irse al fondo. Aflojaron luego las amarras de los timones, izaron la vela de proa e, impulsados por el viento, se dirigieron a la playa. Pero tocaron en un banco de arena entre 2 corrientes y el barco encalló. La proa quedó clavada e inmóvil, en tanto que la popa era destrozada por los golpes del mar. Entonces, los soldados resolvieron matar a los presos para evitar que alguno de ellos escapara a nado. Pero el oficial, queriendo salvar la vida de Pablo, les impidió llevar a cabo su propósito. Ordenó que quienes supieran nadar saltaran los primeros por la borda y ganaran la orilla. En cuanto a los demás, unos lo harían sobre tablones flotantes y otros sobre restos del buque. Y de esta forma todos logramos llegar a tierra
sanos y salvos. Y una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con una solicitud poco común. Y como llovía sin parar y hacía frío, encendieron una hoguera y nos invitaron a todos a calentarnos. Pablo había recogido también una brazada de leña y al arrojarla a la hoguera, una víbora, huyendo de las llamas, hizo presa en su mano. Y cuando los isleños vieron al reptil, colgando de la mano de Pablo, se dijeron unos a otros: este hombre es realmente un asesino. Aunque se ha librado de la tempestad, la justicia divina no permite que viva. Pablo, sin embargo, se sacudió el reptil arrojándolo a fuego y no experimentó daño alguno. Esperaban los isleños que se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de un largo rato, sin que nada le aconteciese, cambiaron de opinión y exclamaron: es un Dios. Cerca de aquel lugar había una finca que pertenecía a Publio, el gobernador de la isla, quien se hizo cargo de nosotros y nos hospedó durante 3 días. Se daba la circunstancia de que el padre de Publio estaba en cama aquejado por unas fiebres y disentería. Y Pablo fue a visitarlo y después de orar le limpió las manos, le impuso las manos y lo curó. A la vista de esto, acudieron también los demás enfermos de la isla y Pablo los curó. Fueron muchas las muestras de aprecio que nos dispensaron los isleños, que al hacernos de nuevo a la mar, nos suministraron todo lo necesario. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Salmo responsorial. Respondemos todos. El Señor nos ha librado de las olas poderosas. El Señor nos ha librado. Que alaben al Señor por su amor, por sus maravillas con el ser humano, porque Él sació la garganta ávida, al hambriento lleno de manjares. El Señor nos ha librado de las olas poderosas. Pero en su angustia gritaron al Señor, y Él los salvó de sus penurias. Envió su palabra y los salvó, los libró de la tumba. El Señor nos ha librado de las olas poderosas. Que alaben al Señor por su amor, por sus maravillas con el ser humano. Que le ofrezcan sacrificios de alabanza, que pregonen sus obras con alegría. El Señor nos ha librado de las olas poderosas. Pero en su angustia gritaron al Señor y Él los salvó de sus penurias. Hizo que la tormenta amainara, que enmudecieran las olas. Se alegraron al verlas en calma y Dios los condujo al puerto añorado. El Señor nos ha librado de las olas poderosas. Que alaben al Señor por su amor, por sus maravillas con el ser humano. Que en la asamblea del pueblo lo ensalcen, que en la reunión de los ancianos lo alaben. El Señor nos ha librado de las olas poderosas. Caminamos en la luz del Señor, caminamos en la luz del Señor. Caminamos en la luz del Señor, caminamos en la luz del Señor.
Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles el Señor Jesús, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes, y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Después de escuchar la palabra de Dios, invitamos a los representantes de nuestras iglesias para que nos digan unas breves palabras que nos ayuden a profundizarla y a vivirla. Queridos hermanos, la Iglesia de Malta nos ofrece un texto y un lema que nos puede resultar muy familiar. Sin duda, podemos afirmar que todas las comunidades cristianas tienen muy presente en su día a día la realidad de la inmigración. Las iglesias evangélicas están formadas en gran parte por inmigrantes. Al igual que las parroquias católicas, recordemos que en esta iglesia celebraron en su día grande la comunidad de la República Dominicana e igual la iglesia ortodoxa, formada casi en totalidad por inmigrantes. Pero ahora nos toca reflexionar. ¿Estamos configurados a la naturaleza migrante de la Iglesia? Muchas veces nos ocupamos en desarrollar ciertos sentimientos egoístas que acaban en nacionalismo y patriotismos que impiden que tratemos al inmigrante como fue tratado el San Pablo a su llegada a la isla de Malta. Es preocupante observar cómo aquellos que se denominan defensores de los valores cristianos se hacen los sordos cuando Cristo en los santos evangelios dice que cuando no se acoge al extranjero, no se acoge a él, y deciden tratar al inmigrante como un criminal, cayendo en una generalización absurda y llena de incultura. Es precisamente ante eso, en defensa de aquellos más necesitados, que los cristianos debemos trabajar en pro de la unidad para proclamar en medio de sus calles el verdadero mensaje de Cristo, Señor y soberano de las naciones. Trabajando por la unidad, podremos hacer más presente a Cristo en medio de una sociedad de odio, envidias y violencia, y dar testimonio de Cristo resucitado. ¿Qué es lo que queremos conseguir con la división? No conseguimos nada, es un acto vacío, fruto de orgullo del ser humano. Podríamos entender la división si al menos llegara a un bien mayor, pero no es así. Mientras tanto nosotros olvidemos todo aquello que nos divide, pues como nos enseña nuestro Santo Padre, Gregorio el teólogo, la división es fruto del pecado, comenzando con la separación en países donde las naciones serán fruto del pecado también, y los patriotismos, orgullo del pecado, y acabando en la división que hoy juntos, mediante esta oración, suplicamos llegue a su fin. Recordemos, hermanos,
que cuando las Escrituras nos explican del momento de la creación, no hablan de que Adán y Eva fueron creados por separado. No, Adán y Eva, nuestros primeros padres, fueron creados ella de él y además de la misma materia. En el paraíso solo había una unidad, no había divisiones. En cambio, cuando fueron expulsados del paraíso y trasladaron su naturaleza caída a sus descendientes, es entonces que la envidia y los celos hicieron acto de presencia en medio del mundo, así por ello mató Caín a Abel. Y es por ello por lo que hoy el ser humano se encuentra dividido en tantos criterios, naciones y estamentos. Recordemos también la explicación que nos ofrece la Escritura acerca de la división mediante pasaje de la Torre del Babel. El hombre orgulloso quiso llegar a Dios de la forma más incorrecta, mediante el orgullo. La torre es destruida por Dios y el hombre es entonces dividido en lenguas, de tal forma que no se podía entender, al igual que hoy tampoco nos podemos entender. Si bien esa división es considerada como un castigo del Señor, no debemos olvidar que nosotros somos el nuevo pueblo de Dios, la nueva alianza, y estamos llamados, por lo tanto, a superar los actos de nuestros antepasados que no llegaron a conocer la redención de Cristo, sino estando ya en el seno de Abraham. Estamos llamados a no caer en los pecados de aquellos que indujeron la división al género humano. El Hijo se encarnó, padeció, murió y resucitó por nosotros y por la remisión de nuestros pecados, y somos bautizados también para la remisión de los pecados, por lo que debemos dejar las divisiones aparcadas en el Antiguo Testamento, pues ya no hay judío ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. En unidad podremos rendir culto al Señor, Dios de las potestades, de forma más perfecta, en la persona de aquellos necesitados de la humanidad novedosa del mensaje de Cristo, y así dar testimonio de nuestro Dios, que es bueno y amante de la humanidad, al que glorificamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Buenas tardes. Hay varias palabras que han sido un poco lema durante esta semana de oración por la unidad de los cristianos, y creo que luego las veremos reflejadas también aquí, que son la palabra reconciliación, el término o la frase ser luz, esperanza, confianza, fortaleza, hospitalidad, conversión y generosidad. Y estas palabras que suenan tan bien, ¿verdad?, y que muchas veces están en nuestra boca, en muchas ocasiones son difíciles de llevar a cabo. Pero una de las cosas que marcó la historia de la fe cristiana fue cómo la Iglesia primitiva se comportaba. En aquella primera mitad del siglo I, cuando nace la Iglesia, aquella Iglesia marca una diferencia. Y la diferencia que marca es muy importante, porque no tenían ni lugar donde ir. Entonces, cuando alguien de los cristianos de aquel momento no decía voy a la iglesia, porque no lo podía decir, porque no tenía edificio, se encontraban en sus casas en aquella situación, ¿no?, en ese tiempo. Pero por otro lado,
no lo podía decir o no lo decía porque ya él se sentía iglesia. Él era iglesia. Él era la iglesia del Señor, ¿no? En el libro de Hechos, que con esa lectura que hemos tenido en ese incidente, ¿no?, de la llegada a Malta, el naufragio, etc., en el libro de Hechos, al principio de él, se nos narra aquel origen de la iglesia. Y se señala que aquello que transformó aquel momento de la historia, en el año 50, un 0,01% de la población es cristiana en todo el Imperio Romano, pero en el año 400 el 50% de todo el Imperio Romano es cristiano. Aquello que transformó durante ese periodo de tiempo la Iglesia es porque los creyentes mostraban cómo se amaban. Uno, mostraban cómo se preocupaban de los necesitados. Y cuando hablamos de los necesitados, eran las viudas, eran los huérfanos, eran los extranjeros, eran los enfermos. Se preocupaban de todo y tenían también, nos señala el libro de Hechos, un gran testimonio hacia el pueblo. Es decir, los demás les veían con gran respeto y solicitud por cómo se comportaban, ¿no? Tenían lo que en nuestra semana de oración también hemos visto, tenían generosidad. Tenían filantropía, que es una palabra que ha aparecido. Y la tenían porque era algo que habían recibido de Dios. La filantropía de Dios. Dios ama al hombre, que es lo que significa la palabra, de tal manera que es capaz de dar lo máximo, a veces sin esperar nada a cambio. Es más, Dios supera esa frontera y Dios no solo ama al hombre hasta ese extremo, sino que, según la palabra de Dios, le hace hijo, le adopta, da un paso más allá todavía, ¿no? Somos hijos. Y Dios nos ama por gracia dando lo más valioso que tiene, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y esto debe provocar en todos los que nos llamamos cristianos, debería de provocar una vida desinteresada. Los motivos de discusión, de división que existen a lo largo de la historia es porque no había vidas desinteresadas. Había vidas interesadas en lo mío. Bueno, pues esa filantropía de Dios nos enseña a ser desinteresados, si somos cristianos. Desinteresados en los diferentes ámbitos de nuestra vida, ¿no? Hacia no pensar tanto en nosotros mismos como sí pensar en los demás. Así es como Dios hace con nosotros. Piensa en nosotros y por eso somos llamados a hacer lo mismo hacia los demás. El Señor Jesús dice en el Evangelio de Mateo las siguientes palabras: Venid, benditos de mi Padre, recibid en propiedad el reino que se os ha preparado desde el principio del mundo, porque estuve hambriento y vosotros me disteis de comer. Estuve sediento y me disteis de beber. Llegué como un extraño y me recibisteis en vuestra casa. No tenía ropa y me la disteis. Estuve enfermo y me visitasteis en la cárcel y fuisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento y te dimos de comer y beber? ¿Cuándo llegaste como un extraño y te recibimos en nuestra casa? ¿Cuándo te vimos sin ropa y te la dimos? ¿Cuándo estuviste enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: os aseguro que todo lo que hayáis hecho en favor del más pequeño de mis hermanos, a mí me lo habéis hecho. Pero la fe cristiana va todavía un poco más allá, la vida del cristiano. No solo somos llamados a dar, no solo somos llamados a mostrar interés por el prójimo de una forma tan especial como si fuéramos nosotros mismos, ¿verdad? Nos dice el Evangelio, sino que somos llamados, a la vez que hacemos esto, a dar a conocer a Jesús, ser luz, que ha sido otra de las cuestiones que hoy se ha planteado. Ser luz, mostrar generosidad, mostrar reconciliación, esperanza, fortaleza, hospitalidad, y eso solo viene también de conversión. Sin duda, el tema propuesto en esta semana de oración es un llamado a la conversión, a convertirnos, a estándonos convirtiendo cada día al Señor porque le necesitamos y porque sin Él nada somos, a nada podemos aspirar y nada tenemos.
A Él sea la gloria en esta tarde. Y por primera vez en todas las veces que he venido aquí, he leído aquella frase que pone al final, en la puerta de la iglesia, que dice: solo a Dios el honor y la gloria. A Él sea la gloria. Amén. Eminencia reverendísima, queridos hermanos, el problema del extranjero es tan viejo como la historia del hombre. Pero en la actualidad cada día se hace más presente y crucial. Cuestiones, dificultades, dramas surgen en cada momento sobre este asunto. Inmigrantes permanentes aquí, huyendo de situaciones cada vez más difíciles. Refugiados incesantes allá, empujados a buscar una manera digna de vivir. Todo un mundo de excluidos se levanta ante nuestros ojos, con un reto para nuestros gobernantes y para nuestra sociedad, en la que, aunque no se diga, está latente una especie de racismo popular, que puede dar lugar a un racismo de principios. Racismo que se inscribe en las cabezas y en los corazones, suscitando burlas y envidias, cuando no desprecios y enfrentamientos. La Biblia, experta en humanismo, nos proporciona múltiples ejemplos del hombre que tiene que abandonar su casa, su familia, su patria y marchar lejos, confiando en Dios y esperando una buena acogida. Y también la Sagrada Escritura nos ilumina al respecto. Y si esta iluminación, si esta enseñanza es poco conocida y malamente aplicada hoy día, nos da la explicación del por qué desde Abraham, Moisés, 20 siglos después de Cristo, sigue siendo un asunto mal abordado y trágicamente vivido. Dos lecciones podemos sacar de la Escritura. La primera, que hay que saber acoger al extranjero sin molestarle, sin malmeterle, sin oprimirle, todo lo contrario, compartiendo con él, respetando sus derechos, sin causarle mal. La segunda lección es mantenerse realista. Amar no es soñar. El otro sigue siendo el otro, y la Escritura no duda en aconsejar prudencia. Podemos nosotros comenzar por cambiar nuestra mentalidad, pero sin creer que ya estamos dispuestos a cumplir esto a rajatabla. Es una obra a largo plazo, muy largo plazo. Incluso para el cristiano que cree en la primacía de la caridad, las cosas no son tan sencillas. Podemos comenzar por promover la acogida en lugar del rechazo, el compartir en lugar del egoísmo, la comprensión en lugar del desprecio, el amor en lugar del odio. Quizá lleguemos a actuar con largueza, con espíritu de apertura, tolerancia y generosidad, y también a respetar su identidad sin que pierdan su fe ni sus valores y riquezas interiores. Esto es librar el buen combate, no solamente de la fe, sino también de la caridad. Podemos compartir las diferencias, enriquecernos con lo complementario, asombrarnos con la diversidad, porque en todo hombre hay un tesoro escondido. Tenemos el ejemplo de Cristo. Alaba al centurión romano, cura a la sirofenicia, acoge a la cananea, conversa con la samaritana, felicita al leproso extranjero, el único que volvió a darle gracias. El mismo Señor termina por identificarse en la persona del otro, del diferente, del separado, del sospechoso, del excluido, diciendo la frase sublime: fui extranjero y me acogisteis. Siempre habrá hombres y mujeres, ricos y pobres, creyentes y no creyentes, unos que viven aquí, otros que viven allá. Pero para que el otro sea un hermano, no es suficiente vivir juntos.
Hace falta que unos y otros se vean como hijos del único Dios. Así, el ideal cristiano no es negar la alteridad, ni las diferencias, ni siquiera nuestro antagonismo, sino reconocerlos para aceptarlos mejor, para superarlos, para vivirlos con caridad, con benevolencia, con humildad, con dulzura, con paciencia. Bajo estas perspectivas podemos entrever algo del reino de los cielos, en el que los elegidos no seremos fotocopias unos de otros. Al contrario, incluso con sus blancas túnicas, todas las razas, pueblos, lenguas, naciones se reunirán en alabanza única ante el trono de Dios. Y el Cordero que está en medio del trono será su pastor y los conducirá a manantiales de agua viva. Amén. Queridos hermanos, ministros de la Iglesia, saludo a todos con respeto y afecto. Doy gracias al Señor porque un año más, y es una invitación para que no solo sea un año, sino todos los días, nos reunimos para, haciendo eco a la oración de Jesús, que pidió al Padre que seamos uno, para que el mundo conozca que Él es el enviado, nos hemos reunido un año más para solicitar como mendigos la unidad plena que el Señor ha querido para sus discípulos. De los dos trozos que han sido proclamados del Nuevo Testamento, el primero nos ha hablado de un naufragio y también de la acogida que los náufragos experimentaron al llegar a la isla de Malta. Un naufragio y una acogida compartida, sin igual. Fueron tratados con una humanidad sin comparación. Este texto de los Hechos de los Apóstoles, del final de los dos últimos capítulos, al aparecer este naufragio y Malta como término, nos recuerda a todos nosotros, y seguramente nos ha ayudado a escucharlo así también, nos recuerda a todos nosotros cuántos naufragios de hermanos nuestros que salieron forzados por 1000 causas, y unos arribaron con salud, y otros murieron en el mar. Este texto nos recuerda y nos invita a una hospitalidad de los inmigrantes y de los refugiados. Pero este texto tiene también un sentido simbólico. Todos los cristianos estamos haciendo una travesía por el mar de la vida con el encargo del Señor: proclamad el Evangelio al mundo entero. El Evangelio que terminamos de escuchar y la resonancia de la primera lectura nos ayudan también a comprender parte de la oración del Señor justamente cuando estaba a punto de comenzar su pasión: que todos sean uno, para que el mundo conozca el Evangelio. La unidad, queridos hermanos, entre todos nosotros, la unidad plena de la Iglesia, tiene un significado evangelizador. En la travesía que estamos haciendo,
con muchas tempestades en nuestro mundo moderno. Es un requisito fundamental para poder evangelizar con mayor eficacia la unidad entre todos nosotros. La unidad tiene una dimensión evangelizadora, apostólica, reveladora del sentido de nuestro Señor Jesucristo en quien creemos. Esta lectura de los Hechos de los Apóstoles se comprende que, habiendo sido preparado en Malta, haya tenido estos puntos de resonancia para todos nosotros. Que el Señor nos abra a la hospitalidad de tantas formas. Acoger a los que a veces no tienen donde caerse muertos. Abrir nuestro corazón a las indigencias de los hermanos y a pedir al Señor que nos haga evangelizadores en nuestro tiempo. Y en nuestro tiempo la evangelización tiene unas dificultades particulares. También hay naufragios, intentos de naufragios, singladuras difíciles y también acogidas con hospitalidad. Pidamos al Señor, queridos hermanos, que nos haga a todos un solo cuerpo para poder transmitir unidos el Evangelio que hemos recibido como encargo del Señor. Queridos hermanos ministros de la Iglesia, queridos hermanos todos, que el Espíritu del Señor nos convierta diariamente en evangelizadores, en acogedores de las personas que llaman a nuestra puerta, como tantos llaman a nuestras puertas. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe en los trabajos diarios, en el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo y en la transmisión del Evangelio. Que así sea. Queridos hermanos y hermanas, al estar unidos en el nombre del Señor Jesucristo, proclamemos nuestra fe común en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, rezando juntos el credo niceno constantinopolitano.
No podemos enfrentar las tempestades de la vida solos. Una barca navega hacia adelante cuando todos reman juntos. Ante las dificultades, reconocemos la necesidad de acercarnos unos a otros y de unir nuestros esfuerzos, de hacer que nuestro remo avance junto al de los que están a nuestro lado, para que la barca no naufrague. Mientras oramos, presentamos 8 remos que identifican las gracias que pedimos a Dios para ser sus testigos y llegar a la plena unidad. A cada petición respondemos: escucha nuestra oración. Escucha. No olvidemos que estamos orando y con humildad desde nuestro corazón decimos: escucha nuestra oración, Señor. Reconciliación. Dios clemente, sana la memoria herida por los acontecimientos del pasado que dañaron nuestras iglesias y aún las mantienen distanciadas. Escucha nuestra oración por la reconciliación. Luz. Dios clemente, enséñanos a mantener los ojos puestos en Jesús, la luz verdadera. Escucha nuestra oración por la iluminación. Esperanza. Dios clemente, fortalece nuestra confianza en tu providencia cuando nos sintamos abrumados por las tempestades de la vida. Escucha nuestra oración por la esperanza. Confianza. Dios clemente, transforma nuestras divisiones en armonía y nuestra desconfianza en aceptación mutua. Escucha nuestra oración por la confianza. Fortaleza. Dios clemente, danos valor para decir la verdad con justicia y con amor. Escucha nuestra oración por la fortaleza. Hospitalidad. Dios clemente, rompe las barreras, visibles e invisibles, que nos impiden acoger a nuestros hermanos y hermanas que están en peligro y pasan necesidad. Escucha nuestra oración por la hospitalidad. Conversión. Dios clemente, cambia nuestros corazones y los corazones de nuestras comunidades cristianas para que seamos instrumentos de tu sanación. Escucha nuestra oración por la conversión. Generosidad. Dios clemente, abre nuestros ojos para que contemplen la creación como don tuyo y que nuestras manos sean instrumentos para compartir solidariamente sus frutos. Escucha nuestra oración por la generosidad. Ahora, unidos en Jesucristo, oremos juntos con las palabras que Él nos enseñó. Padre nuestro.
Los habitantes de Malta recibieron a Pablo y a sus compañeros con una solicitud poco común. Saludémonos unos a otros y compartamos la paz que es el don de Cristo para nosotros, comprometiéndonos a construirla en medio de nuestro mundo. Nos damos fraternalmente la paz. Nos hemos reunido como cristianos y, por tanto, como discípulos compañeros. Mientras anhelamos la unidad de los cristianos, comprometámonos de nuevo a trabajar para alcanzar esta meta. Para terminar, recibamos la bendición de los representantes de nuestras iglesias. A cada bendición respondemos amén. Que Dios Padre, que nos sacó de la oscuridad a la luz, nos haga auténticos portadores de la luz de Dios. Amén. Que Dios, Hijo, que nos redimió con su preciosa sangre, nos haga capaces de seguir su ejemplo en el servicio a los demás. Amén. Que Dios, Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, nos fortalezca para resistir los naufragios de la vida y alcanzar las orillas de esa salvación. Amén. Que Dios Todopoderoso y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos proteja, ahora y por siempre. Amén. Amén.